Sean todos bienvenidos a nuestra reunión de media semana en la que nos reunimos para seguir siendo edificados mutuamente, para adorar juntos a Dios y para que recibamos de Él su guianza para continuar esta semana hasta que Cristo venga. Y si Él no viene, pues vamos a seguir adelante. Segundo libro de Samuel, capítulo 2, y voy a dar lectura desde el versículo 4. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí. ¿Dónde allí? Bueno, en Hebrón. Ungieron a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense, pues, ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Versículo 8. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Versículo 11. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá 7 años y 6 meses. Versículo 12. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab: levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual, 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Cat Hasurim, el cual está en Gabaón, y que significa campo de filo de espada. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisaí y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo,
Y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás Abner y dijo: ¿No eres tú Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres, y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael: apártate de en pos de mí. ¿Por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí, y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que está delante de Guía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab, diciendo: ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió: vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los hijos de Israel, ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche, y pasando el Jordán, cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Y tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Bueno, este pasaje es muy interesante, muy triste también. Narra cómo entre los hermanos, porque los descendientes de Jacob, que también Dios le cambió por nombre Israel, fueron 12, y cada uno tuvo descendientes y fueron llamados tribus: la tribu de Rubén, la tribu de Leví, la tribu de Gad, la tribu de Simeón, en fin, 12 tribus. La Biblia nos dice que el primer rey de toda la nación hebrea fue el rey Saúl. Pero este rey, descendiente de la tribu de Benjamín, no hizo lo que Dios quería. Aunque él no adulteró, ni mató o cometió homicidio como David, Saúl tenía un corazón soberbio. Era un corazón altivo y rebelde.
y él no estaba dispuesto a humillarse. Por eso Dios le dijo a el profeta Samuel: estoy cansado de que se haya puesto a Saúl por rey. ¿Por qué? Porque él no era conforme al corazón de Dios. ¿Cómo es el corazón de Dios? El corazón de Dios es humilde. El corazón de Dios es recto. Mientras que Saúl no era humilde, no era recto. Hacía las cosas a medias. Obedecía a medias y buscaba siempre cubrir o guardar su propia reputación en lugar de hacer la voluntad de Dios. Tenía miedo qué va a decir la gente, qué va a decir el pueblo, entonces no obedecía como es. Finalmente, pues terminó su reinado y Dios levantó a David. David siempre respetó la unción que Dios había puesto en Saúl. Y aunque Saúl tenía errores y hacía cada locura, porque muchas veces un espíritu malo le atormentaba, David nunca alzó su voz ni sus manos contra Saúl. Además, la Biblia nos dice que lo respetaba tanto que le decía Padre mío. Era el rey. David tenía un corazón conforme al de Dios, era humilde. Y la Biblia nos dice entonces que cuando Saúl murió y ya David, que había sido ungido antes para ser rey, ya no tenía ningún obstáculo para ser el rey de todo Israel, entonces los descendientes de la tribu de Judá lo fueron a buscar y le dijeron: reina sobre nosotros, vamos a Hebrón. Y allá lo ungieron por rey. Solo una tribu, la tribu de Judá. David era descendiente de esa tribu, entonces pues su propia tribu lo nombró como rey. Pero las otras tribus no quisieron a David. Y una de ellas era la tribu de Benjamín, porque era la tribu del rey Saúl. Y entonces ellos nombraron a Isboset, el hijo de Saúl. Y entonces hubo guerra entre el reino de David y el reino de Isboset, hijo de Saúl. Y lo que hoy quiero compartir con ustedes es un tema que tiene que ver con una serie de estudios hablando sobre la relación fraternal en la iglesia, en la familia, y que Dios quiere que nosotros, como hijos de Él, podamos experimentar una verdadera comunión. Primero, vamos a observar, si hacemos un estudio inductivo, los estudios inductivos tienen tres pasos: observación, interpretación y aplicación. Cada vez que usted lea la Biblia de manera personal, siempre usted aplique esos tres pasos. Vamos a observar, vamos a interpretar y vamos a aplicar. Vamos a hacer el primer paso, la observación. Ya les di el contexto. Menciona a David después de la muerte de Saúl, lo nombran como rey y reina en Hebrón solo para los de la tribu o la casa de Judá. El descendiente hijo de Saúl, Isboset, reina sobre Benjamín y sobre las demás tribus de Israel. Hay una división. En lugar de estar unidos, están divididos. La Biblia nos dice que el general del ejército del rey Saúl se llamaba Abner. Saúl murió y Abner seguía como general del ejército. Y Abner nombró a Isboset como rey y siguió Abner como general del ejército. David tenía un general llamado Joab. Eso está en la Biblia. Joab era
pariente de David. Algunos han encontrado que eran primos hermanos, Joab y David. Joab tenía 3 hermanos. Bueno, 2 hermanos mencionan, eran 3. Si usted puede acompañarme solamente para ver los nombres, está en el capítulo 2:18. Joab, Abisai y Asael. Estos 3 hermanos eran del ejército de David. El general de todo el ejército era Joab. Y también encontramos que tanto la tribu de Judá como las otras tribus descendían de un mismo padre, Jacob. Y Jacob de Esaú, Esaú de Abraham. O sea, eran hermanos, eran parientes, pero estaban divididos, no estaban unidos. Cada quien defendía su tribu y entonces estaban en guerra. Eso es lo que vemos. Nos dice la Biblia que David reinó aproximadamente, dice aquí en el versículo 11, 7 años en Hebrón, pero no en todo Israel. Entonces no reconocían a David. Había una división ahí. Aunque Dios ya había nombrado a David, pues no lo reconocían todos. Bueno, hasta ahí vamos. Bueno, vamos a la interpretación. ¿Qué vemos en este pasaje? 2 generales, por un lado del ejército de Isboset, hijo de Saúl, Abner, y por otro lado Joab del ejército de David, se encuentran y comienzan una guerra. ¿Qué interpretamos aquí? No es posible que haya una guerra, yo le llamo fratricida. Fratricida viene de es una palabra compuesta que viene frater, hermano, pariente. Sida es matar. Entonces, cuando usted escucha la palabra homicida, matar a un hombre. Matricida, matar a una mamá. Parricida o patricida, matar a un padre. Bueno, cuando dice fratricida, era que estaban matándose entre parientes. ¿Qué interpretamos? Dios no quiere que estén peleando entre hermanos. Desde la historia, desde el inicio de la historia, la Biblia nos dice en Génesis que Caín mató a su hermano Abel. Dios permitió que se registrara este hecho triste para enseñarnos que Él está en contra de los pleitos entre los hermanos. Y hablo de hermanos de sangre biológicos, pero también hablo de hermanos en la fe, espiritualmente. Dios no quiere que estén peleando. Aquí hay una palabra que usó Abner y les dice en el capítulo 2, vean lo que dice en este capítulo, versículo 26. Abner dio voces a Joab diciendo: ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Qué encontramos aquí? Las divisiones y los pleitos producen amargura. Cada vez van alejando más y más a los hermanos. Recuerdo la historia de un hombre anciano que tenía 2 hijos.
Era un hombre próspero y un día él llamó a sus dos hijos porque el padre ya estaba muy viejo, cansado, enfermo, y le dijo: hijos, de aquí a pocos días ya siento que voy a morir, pero les pido algo: ámense, ayúdense, son los únicos dos hijos que Dios me ha dado. ¿Ah? Y les dio parte de la herencia. En aquel entonces se acostumbraba a tener yuntas, costales de semillas, de frijol, de maíz, de trigo, en fin. Y entonces el menor estaba muy enojado con su padre y pensó: ¿por qué a mí no me ha dado o no me dio mi padre como a mi hermano? Entonces comenzó a tener envidia. Y resulta que empezó a planear robarse los costales de su hermano de maíz, de trigo, para llevárselos a su casa. Pero algo muy interesante es que su hermano mayor, a propósito, le llenaba los costales a su hermano menor. Y cada vez que llegaba decía: pues yo no sé por qué, pero yo le saco maíz, le saco trigo y encuentro que tiene más. Y un día dice: pues voy a ver qué está pasando. Y se escondió en la noche, y cuando se dio cuenta es que era su hermano mayor. Estaba tan avergonzado que le dijo: hermano mío, perdóname, porque yo pensé en hacerte mal y tú me pagas con bien. Perdóname. Ahora recuerdo lo que nuestro Padre nos dijo: que nos amáramos y que nos ayudáramos. Yo no sé si usted ha leído una porción en, en Proverbios, que dice que el pleito de hermanos es tan fuerte como los cerrojos de alcázar. Y esos cerrojos de alcázar, imagínese que usted, le voy a dar un ejemplo separado, que usted haga un nudo en una bolsa de plástico y que apriete y apriete y apriete y le hace muchos nudos y le dice: ahora desátame esos nudos. Y usted dice: ya no puedo porque están tan apretados esos nudos que si jalo se rompe la bolsa. Los cerrojos de alcázar se refiere que están tan duros que es difícil abrirlos. Y la relación rota de hermanos, de parientes, y yo voy a hablar de familia ampliada, indirectos le dicen, tíos, primos, sobrinos. Esas relaciones que se rompen crean amargura. Y uno dice: pero ¿por qué si son hermanos? Si vemos el árbol genealógico, sus padres eran hermanos, sus abuelos eran los mismos. Y entonces, ¿por qué están peleando? ¿Por qué están divididos? ¿Por qué están separados? Entonces, lo que aquí vemos es que las divisiones producen amargura, dolor. Como cuando alguien arranca un brazo, una pierna o algo, duele. Entonces las divisiones, las separaciones de un matrimonio, de los hijos, en la iglesia, las guerras. Estaba yo leyendo el día de ayer la situación en Corea, de las dos Coreas. Eran una sola Corea antes, pero hubo guerra. Los japoneses invadieron Corea, antes era una sola, y los japoneses dominaron a los coreanos. Antes estaba Manchuria, Mongolia, China, Japón, Corea, y Corea vivía en una pobreza extrema, eran muy, muy pobres los coreanos. Después vino la Segunda Guerra Mundial y por decreto de los Estados Unidos de Norteamérica hubo una división. Entonces se dividió Corea para que los de Pyongyang se quedaran en el norte
y los de Seúl se quedaran en el sur. Y eran pobres, pero Dios comenzó a prosperar esta nación. Todos los coreanos oraban mucho, los del norte y los del sur. Hay cristianos en Corea del Norte, aunque hay una dictadura y no se les permite reunirse y adorar a Dios con libertad. Hay cristianos escondidos. Se reúne la iglesia cristiana verdadera clandestina a pesar de la persecución. Bueno, cuando se separaron, los de Corea del Sur tuvieron apoyo de Estados Unidos y los de Corea del Norte optaron por buscar a China. El sistema de gobierno, pues un sistema autoritario, dictatorial, ya. Hasta ahorita viven en una situación de pobreza. Pero los de Corea del Sur comenzaron a ser prósperos cada vez más y más. Hoy en día es una de las economías más fuertes en el mundo. Y estaba yo leyendo que hay hermanos creyentes que tienen a su papá, más bien su papá se quedó allá en el norte, en Corea del Norte. Esto pasó en 1940, 30, 40. Entonces todavía están sus papás y se reúnen, hay una franja y se reúnen para orar. No los pueden ver, lloran, porque dicen, algunos han huido de Corea del Norte, han escapado para estar en Corea del Sur, pero están orando por sus tíos, por sus parientes, primos, cuñados, abuelos, hermanos que se quedaron en Corea del Norte y oran. ¿Y saben cuál es la oración general de todos los coreanos del sur? Que Dios permita que otra vez vuelvan a unirse las dos Coreas para ser una sola. Así ellos se reconocen. Yo creo entonces que cuando hay pleitos, cuando hay divisiones en una casa, en una familia, en una iglesia, en un país, en una comunidad, va a producir amargura. Y la Biblia dice que la amargura va a carcomer nuestro corazón, nuestro espíritu, que nos va a impedir ser salvos. Dice la Biblia en Hebreos, si usted me acompaña, vamos a buscar Hebreos. Y vea lo que la Biblia nos dice en el capítulo 12, versículo 15, 14 y al 16. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si nosotros no estamos en paz, no vamos a ver a Jesús. Entonces la paz es importante. Pero dice, y la santidad. Paz y santidad. Si no estamos en paz, por eso dice, sigan la paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Había problemas entre Esaú y Jacob y eran hermanos. La Biblia nos dice, mirad bien, no sea que alguno de vosotros deje de alcanzar la gracia de Dios por la amargura. Así sea cristiano, así está la iglesia, así cante, adore a Dios. Si hay amargura en el corazón, no hay paz, no verá al Señor. Así que eso es lo que yo veo. Estamos en el paso 2 de la interpretación.
Pero la otra que yo veo en segundo de Samuel, en el versículo 26, capítulo 2, 26, ¿hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Abner le está diciendo a Joab, tú que eres el general, ¿hasta cuándo no le vas a decir a tu pueblo, ya dejen de pelear? Y gracias a Dios que Joab atendió. Y él dijo, pues me hubieras dicho desde cuándo. Gracias a Dios por esta sabia actitud de Joab, evitó una terrible pérdida de de todas las tribus. Una situación, le llamamos, algunos le llaman pleito fratricida, guerra fratricida, de que entre hermanos se hubieran matado solo por la amargura. La amargura lleva a la muerte. Entonces, es lo que vemos. ¿Qué otra cosa yo puedo ver como una interpretación de esta historia? La unidad, la comunión. La Biblia nos dice que cuando estamos juntos hay bendición. Salmo 133. Cuando el esposo y la esposa están unidos en armonía, hay bendición. Dios escucha la oración. Pero si entre ellos están enojados, están peleados, y el esposo va a orar a Dios, Dios no lo va a escuchar, porque no hay unidad, están peleando. Los hijos y los padres, si no hay unidad, Dios no va a escuchar, no hay unidad. Entonces la unidad trae vida, la unidad trae bendición. La Biblia nos dice que después, en el capítulo 3, estas 12 tribus se unieron y entonces hubo prosperidad en Israel. Estaban unidos. La unidad trae fuerza, porque ellos tenían un enemigo común y eran los filisteos. Eran paganos ellos, y que ellos entraban en bandas y les robaban sus cosechas, se llevaban a las mujeres, mataban a los niños. Bueno, era un pueblo sanguinario, los filisteos. Entonces esas tribus estaban divididas, y ¿cómo podrían defenderse del verdadero enemigo? A veces así nos pasa, que pensamos que nuestros hermanos o nuestros hermanos en la fe son nuestros enemigos, cuando realmente el enemigo verdadero común que tenemos es Satanás y los demonios. Pero cuando estamos unidos hay fuerza, hay poder y hay victoria. Amén. Quiero invitarles a ponerse de pie. Yo quiero que oremos a Dios. El tema que estoy hablando es los beneficios de la comunión fraternal. Sí les di un contexto, pero el tema es los beneficios de la comunión fraternal. Un beneficio es que vamos a tener paz, no va a haber amargura. Mire, ¿sabe qué es amargura? Cuando, lo voy a describir, cuando se levanta pensando en la ofensa, desayuna, come, cena, trabaja y mira a su ofensor, escucha el nombre del ofensor, ve algo que es del ofensor y vuelve a recordar esa ofensa. Y está toda su mente todos los días. Y no perdona, y no se le olvida, y todo el tiempo está. Esa persona no es feliz. Así ría y se carcajee con otras personas, cuando vea a la persona que le ofendió, se le acaba el gozo. No hay paz.
Entonces, un beneficio de la unidad, de la comunión fraternal entre esposos, entre hermanos, entre congregantes, es paz, gozo. ¿Qué otro beneficio? Vida. ¿Qué otro beneficio? Bendición. ¿Qué otro beneficio? Poder, fuerza. ¿Qué otro beneficio? Madurez. Porque cuando están juntos, dice la Biblia, mutuamente se van edificando para ser cada vez maduros. Así que hoy el tercer paso, la aplicación. Qué triste que haya matado a Asael y que se estuvieran peleando entre parientes. Es una historia muy triste, a mí me causó tristeza. Qué triste es ver o escuchar familias que están peleando entre hermanos, padres e hijos. Dice la Biblia que en los últimos tiempos los hijos se levantarían y matarían a los padres. Qué tristes. Pero Dios quiere que estemos unidos, que perdonemos, que quitemos la envidia. ¿Sabe cuál era el problema entre el reino de Isboset y el reino de David? Es que sus seguidores, sus súbditos, tenían envidia. Muchas veces la envidia hace que estemos peleando o que estemos pensando, es que, ¿por qué? Si eso me toca a mí. El egoísmo también, la envidia, el egoísmo, la falta de amor. Entonces, que Dios nos ayude hoy en la aplicación. ¿Qué quiero darles? Primero, vamos a orar a Dios y decirle, Dios, ayúdame a tener paz con todos. Porque sin paz no podré ver a Dios. Sin santidad no podré ver a Dios. Quiero estar en paz con todos. Piense hoy, ¿habrá alguien, alguna persona con la que usted tiene algún problema? ¿Hay dolor? ¿Hay amargura? ¿La relación está rota? Piense, que no dependa de usted. Dice la Biblia, mientras nosotros dependa, que estemos en paz. Si los otros no nos quieren, olvídese de ellos. Si otros son nuestros enemigos, ellos. Pero la Biblia dice que nosotros debemos estar en paz. Siguiente. Uno de los síntomas de la inmadurez es la falta de comunión. Cuando una persona no desarrolla comunión fraternal, una comunión, una relación fraternal con otros, es inmadura. Y mire, la Biblia nos dice en Gálatas, así como usted está de pie, yo se lo voy a leer porque vamos a orar. Gálatas, voy a leer en el capítulo 2. Dice, Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amados, la Biblia dice que ahora los que estamos en Cristo,
Debemos permitir que Cristo sea el que se manifieste en nosotros. Y Cristo es Dios, es amor. Entonces, lo que debemos nosotros manifestar es amor. Y más adelante, en el capítulo 3, dice que la ley, toda la ley se resume en esto: amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Amar a Dios y amar al prójimo. Mire, amar a Dios, amar al prójimo. Pero dice amar al prójimo como a ti mismo. Eso dice Gálatas 5:14. A ver, lo voy a leer. Dice: toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. El apóstol Pablo está diciendo, en eso se resume la ley: amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, escúcheme bien, este es un principio bíblico. Quizá usted lo ha escuchado en otros lados, pero es un principio bíblico. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo te amas. Las personas que tienen problemas para relacionarse con otros, normalmente dicen, es que estas personas, es que no se puede tratar con ellos, es que son muy difíciles de sobrellevar. No, no es cierto. Las personas que tienen problemas para relacionarse con otros, lo que está pasando es que ellos tienen problemas. Ellos no son sanos emocionalmente, no son sanos mentalmente, están enfermos, tienen problemas. Entonces les cuesta mucho trabajo relacionarse con los demás. Así que el otro aspecto que quiero que oremos es que Dios traiga sanidad a nuestro corazón. Si no nos estamos relacionando con los demás, es porque tenemos problemas nosotros mismos. Ahora, la Biblia dice que amar es un acto de la voluntad. Y después de eso, amar es un estado emocional. Pero primero es un acto de la voluntad. Entonces entra la mente, las emociones y la voluntad cuando amamos. Y si nos cuesta trabajo amar a los demás, es porque tenemos problemas nosotros. Y nos alejamos y nos aislamos y decimos, es que esta persona es muy difícil, es que me cuesta trabajo aceptarlos, sobrellevarlos, es que tienen errores, es que tienen defectos. No, 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 no. Eso nosotros tenemos y nos cuesta trabajo. Entonces vamos a pedirle a Dios que Dios nos sane. Amén. Que Dios nos sane. Porque la madurez espiritual se manifiesta cuando amamos a los demás. A medida en que nosotros nos relacionamos más con la gente, con los demás, entonces mostramos más madurez, más capacidad para autocrítica, para tener dominio propio, para perdonar, para servir, para estar en paz. Amén. Vamos a orar a Dios.